todavía no me he cansado de sentir la esperanza. Vamos a ver, leí cientos de cómics de Superman para entenderlo, de Go el Monitor Geek. Me sorprende que aún me pongan anuncios de estas películas cuando literalmente es una mierda. Sorprendente. Un inmigrante. La situación se complica porque todos tenemos... A ver, ya que estamos, no te olvides de darle like y comentar, que es absolutamente gratis y no te cuesta nada la recalcada que te... Yo. De los últimos meses me he dedicado a leer y releer cientos de cómics de Superman de varias épocas con el objetivo de entender cuál es la verdadera esencia del personaje. Algo muy difícil de hacer porque a lo largo de los años Superman ha simbolizado cosas distintas. Lo hemos visto ser un luchador social, un vehículo de... A ver, el Superman del hijo de Clark, el Connor, literalmente representó la lucha del movimiento LGBT y a nadie le gustó y tuvieron que regresar al antiguo Superman. Porque a nadie le gustó. Propaganda estadounidense, un símbolo de la esperanza, un agente de cambio social, una referencia bíblica e incluso la historia de un inmigrante. La situación se complica... Bueno, es que es una historia de un inmigrante, porque los creadores eran inmigrantes. A ver, los creadores eran inmigrantes. Es la historia de un inmigrante. Ya la cosa radica que las personas lo ven como un mesías o como un dios. Pero el origen de Superman es un inmigrante. Porque todos tenemos en la cabeza una idea de lo que Superman debe ser y todos creemos tener la razón aquí. A pesar de que en los cómics lo hemos visto adoptar cientos de formas distintas. Sin embargo, tengo la teoría de que hay un gran elemento unificador. Cierta característica o características que hacen que Superman sea realmente Superman. Llevar los calzoncillos por afuera. Superman no es Superman si no lleva los calzoncillos por afuera. Complicado es averiguar cuál es, pero justamente de eso se trata el video de hoy. Porque además de leer cientos de cómics de Superman, seleccioné las historias más representativas de cada época y organicé la información de manera coherente, vinculando historias similares y separando anomalías para poder analizar al personaje a través del tiempo, para que al final de este video pudiéramos entender realmente al superhéroe más grande de todos. Este video es producto de varios meses de trabajo, es el video ensayo más largo en la historia del canal, así que de corazón espero te guste. Mi nombre es Go el Monitor Geek y el día de hoy nos vamos a tomar a Superman muy, pero muy en serio. Obviamente a lo largo de este video estaré hablando de muchos, pero muchos cómics de Superman. Y si ves que aparece este símbolo en pantalla, significa que mis amigos de Panini lo tienen disponible en su catálogo. Y es que recientemente acaban de publicar muchos cómics históricos de Superman, los cuales puedes encontrar en sus puntos de venta y página en línea. De hecho, en sus puntos de venta y algunas tiendas departamentales tienen una gran sorpresa para ti, ya que si los visitas podrás encontrar este stand que ves aquí, el cual está dedicado a puros cómics del Hombre de Acero. Es una gran oportunidad para conocer al personaje porque tenía años que algunos de estos cómics no eran publicados en México. Y si prefieres comprar en la página en línea, también hay una gran sorpresa, ya que en la compra de $1099 o más te llevas de regalo este DC Icon, que es un coleccionable hermoso con la insignia de Superman. Ya, pero pregunta honesta, ¿hacen envíos al extranjero? Porque si no, no me sirve de nada, ¿no? Literalmente, hacen envío en el extranjero porque si no, no me sirve de nada. Está genial con el resto de tus cómics. Así, porque me gustaría comprarme una colección de cómics de Nightwing. Y lo podría hacer por Amazon, pero prefiero esto. A ver, envío gratis, pago en efectivo, pago en meses. Envíos gratis a partir de $500. Para, hijo. ¡349! Pero bueno, ¿qué? ¿Me viene con Black Widow en tamaño real o qué? ¿Me viene con Black Widow o cómo va la cosa, chupapija? 349. 1423. Pará, pero ¿viste qué me viste? ¿Que cago en oro? $100, para. Lo sigo viendo por Telegram. ¿Sabes qué? Lo sigo viendo por Telegram. Así que estate al pendiente a lo largo del video a este símbolo por si alguna historia te interesa. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Cuando Superman hizo su primera aparición en 1938, el mundo no había visto nada igual. El concepto del superhéroe aún no existía como tal en el mundo.
por lo que para los niños de la época ver un personaje tan colorido levantando un auto debió ser impresionante. De hecho, tan es así que desde su primera aparición se convirtió en un éxito brutal en ventas. Sin embargo, no te imaginas lo diferente que era Superman en su primera aparición. No solo su icónica S y traje eran diferentes, sino que además no podía volar, lanzar rayos de los ojos ni tenía superaliento. Todos estos poderes fueron apareciendo con el tiempo. Pero el cambio más drástico... Bueno, en realidad Superman sí tenía varios poderes, porque recuerdo que desde su escudo literalmente podía sacar a Mini Superman, no sé por qué, pero era un poder que tenía en la antigüedad que lo hacía. Además, literalmente esa no era ese su lema, que podía saltar más alto que una montaña, que un edificio, más fuerte que 10 hombres, más rápido que una locomotora o algo así. Ese no era el dicho de Superman en la antigüedad. De su propia historia. En sus primeros cómics, Superman no se enfrentaba a supervillanos, sino un tipo de maldad más realista: políticos corruptos, golpeesposas y empresarios codiciosos. Lo que significa que en sus primeras historias Superman era un luchador de la justicia social. Un héroe del pueblo que a menudo rompía la ley a la hora de buscar justicia. Unos empresarios hacían que sus mineros trabajaran en pésimas condiciones. Superman los raptaba y los obligaba a trabajar así. Un fabricante de armas lucraba con la... Superman raptando personas, wow. guerra, Superman lo obligaba a enlistarse en el ejército. Fue una época en la que a Superman le gustaba dar lecciones morales, haciendo que el victimario se pusiera en el lugar de la víctima. Sin embargo, cuando el personaje se volvió más popular, DC Comics decidió darle un código moral más familiar y que representara mejor el patriotismo que se estaba viviendo en aquellos años en los que Estados Unidos comenzaba a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Aquí fue cuando el personaje cambió radicalmente, porque se alejó de las raíces con las que había nacido y se convirtió en un vehículo de propaganda nacionalista que representaba el poder estadounidense. Aquí fue cuando el personaje fue vinculado por primera vez con la verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense, un estigma que perseguiría al personaje durante los siguientes 80 años de existencia. En su libro Super Gods, Grant Morrison habla de este momento en la historia. Por un lado nos dice que el éxito del Superman tuvo que ver con esta icónica portada que parecía enaltecer al ser humano, llamándola una respuesta humanista al industrialismo sin alma. Porque Superman, a pesar de ser kryptoniano, seguía siendo un hombre, alguien que demostraba que las personas éramos todavía relevantes en un mundo cada vez más automatizado. ¿Quién diría que el único héroe que literalmente se es fiel a sí mismo es literalmente Spawn? Porque fue el único que no firmó un contrato con DC, aunque trataron. Literalmente el único héroe que literalmente es libre es Spawn. Los demás literalmente son esclavos de las grandes corporaciones. Porque es lo que pasa cuando un creador vende sus derechos, ¿no? Lo cual hace que el personaje se parezca mucho a la historia del folclore estadounidense de John Henry, el héroe que venció a una máquina de vapor fijando clavos en una vía del tren, un guiño que más adelante veríamos en los mitos de Superman a través del personaje John Henry Irons, o sea, Steel. También nos dice que otro punto muy importante era la dualidad de Clark Kent y Superman. Porque mientras otros héroes como Hércules o Perseo siempre eran figuras heroicas, Superman presentaba una dualidad muy interesante a través de Clark Kent, el afable reportero que en un inicio era despreciado por Lois Lane y que hizo que muchos lectores se identificaran con él. Porque todos nos hemos sentido en un momento torpes o incomprendidos, pero soñamos con tener un gran potencial dentro. Una figura angelical tipo Superman que personifica la mejor versión a la que podemos aspirar. Así pues, Superman se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional que pronto tuvo otras adaptaciones. Mira, lo que yo te decía, que podía saltar más alto que un edificio y todo los eso. Legendarios cortometrajes animados del estudio Fleischer, los cuales siguen viéndose hermosos incluso para los estándares actuales, y sobre todo el programa de radio de Superman, uno que amplió la mitología del personaje a través de la inclusión de conceptos como la kriptonita, la capacidad de volar y personajes como Perry White. De hecho, este es uno de mis momentos favoritos en la historia de Superman, porque se enfrentó y derrotó en la vida real a un famoso e intolerante clan. Te cuento cómo fue. Durante la Segunda Guerra Mundial, el programa de radio de Superman se encontraba en la cima de la popularidad y a menudo presentaba historias en contra de supervillanos alemanes. Pero al terminar la guerra decidieron ir en otra dirección. Al mismo tiempo, un médico llamado Samuel Green, quien era gran dragón del clan, quería que su organización volviera a ser popular, por lo que organizó una sesión de fotos que fue publicada en la revista Life. Y es que resulta que el clan no siempre fue esta organización clandestina, sino que hubo un momento en el que gozaron de aprobación popular e incluso organizaban picnics familiares a pesar de sus objetivos violentos, hasta que la popularidad y credibilidad de la organización fue decayendo. Samuel quería regresar al clan a su vieja gloria, pero no contaba con que el programa de radio Superman emitiría una historia en 16 partes titulada El Clan de la Cruz Llameante, en donde
oyentes de todo el país escucharon cómo fue que Superman protegió a una familia inmigrante china de un grupo de fanáticos violentos. En el programa... Perdón, es que estoy viendo aquí porque me llegó una notificación de un grupo de cómics que subieron un número de cómics de Devil May Cry. Déjame ver bien. ¿A dónde está? Que no lo veo. No lo veo. No lo veo, güey. Superman llamaba literalmente al clan fanáticos intolerantes y decía que la intolerancia era una maleza asquerosa. Pero sí subieron algo de Street Fighter, ¿no? El show tuvo algunos detractores que amenazaron con boicotear el programa, pero estaba también escrito que la mayoría de gente lo aceptó. La revista Newsweek lo llamó el primer programa infantil en desarrollar conciencia social, y al ser retratados como brutos torpes y llenos de odio en un programa infantil, el clan jamás volvería a gozar del mismo nivel de respeto que un día tuvo. Official partner of the UEFA Europa Conference League, Laufen. Esto sucedió en 1946, pero puedes leer una adaptación de esta historia en el cómic Superman pelea contra el clan, en donde el autor Jin Luen Yang, un inmigrante chino, narra cómo es que esta historia tuvo un impacto positivo en su familia y cómo es que Superman es un símbolo de tolerancia y respeto desde... Me encantaba que antes literalmente le dibujaban a Superman con el copete. Con el copetito ese de ahí, ¿no? Me daba risa cuando se lo dibujaban antes. Lamentablemente algo pasó y la historia de Superman tuvieron que cambiar durante los 50s. Y es que resulta que un psiquiatra llamado Frederick Wertham publicó un libro llamado La seducción del inocente, en donde vinculaba a los superhéroes y a los cómics en general con tendencias criminales y violentas. Como era psiquiatra, pues la gente... A ver. En teoría sí, los superhéroes rompen las leyes, por ejemplo, violencia, entrar a zonas privadas, ejercer la justicia sin ser policía, jueces o todo esto. En realidad, hasta cierto punto sí, son héroes, son vigilantes. Gente le hizo caso, por lo que incluso hubo quema masiva de cómics hasta que la industria optó por autorregularse, creando un código de conducta llamado el Comics Code, la cual básicamente decía que los superhéroes no podían tener historias muy violentas, con temáticas LGBT, políticos corruptos, Spawn o criminales que cayeran de Hellboy, John Constantine. Demasiado bien. Así pues, Superman entró en la llamada Edad de Plata de los cómics, en donde sus historias estaban más enfocadas en la ciencia ficción. Sí, cómo olvidar que literalmente Superman antes lanzaba rayos por las manos. Y tenían un enfoque más infantil y hasta cómico que lo que habíamos visto en épocas pasadas. Yo no podría desestimar rápidamente esta etapa de los cómics por ser infantil, pero estas historias tienen un encanto muy particular. No solo porque presenta historias sumamente creativas que te obligan a expandir tu imaginación a través de conceptos fantásticos, sino porque fue la época en la que el lore de Superman se expandió a niveles que jamás habíamos visto. Por un lado, Lex Luthor finalmente fue cimentado como una verdadera amenaza, ya que por primera vez en la historia era capaz de poner contra las cuerdas al Hombre de Acero. Algo que en la edad de oro de los cómics no pasaba porque básicamente Superman era mucho más poderoso que cualquier problema al que se enfrentara. Sin embargo, su Popeye le gana. Con la Edad de Plata, Lex logró idear varios planes en los cuales le quitaba sus poderes al Hombre de Acero y estuvo a punto de derrotarlo en varias ocasiones hasta que Superman lograba... ¿Cómo olvidar cuando Lex utilizó la kriptonita rosada? Engañarlo y vencerlo a través del ingenio y no de la fuerza. Y ese es un rasgo característico de este Superman, que era mucho menos violento y utilizaba más la maña que la fuerza. Otro ejemplo de esto podemos verlo en el primer enfrentamiento de Superman contra Brainiac, quien neutraliza los poderes del Hombre de Acero enviándolo a la ciudad miniatura de Kandor, y este tiene que buscar, sin poderes, la manera de salir y rescatar a la ciudad kryptoniana. Pero no fue solo una época de más villanos, sino también de más héroes. En esta época vimos la primera... En realidad, en la época de la época de la Edad de Plata le debe mucho a los villanos actuales de Superman, porque muchos dicen, no, es que Superman es indestructible, pero la cosa radica no es que sea invencible, indestructible y todo esto, no, radica en su villano, porque sus villanos son contrapartes de Superman. En general, Zod es literalmente todo lo contrario a Superman. Lex Luthor es lo contrario a Superman porque es más inteligencia que fuerza. Tanto así que literalmente ha puesto a Superman en
en varios contratiempos, hasta el punto, como dice, logrado vencer. Incluso Lex Luthor ha llegado hasta cierto punto a ser un dios. Literal, hasta ser un dios. Breña lo mismo, representa la inteligencia versus la fuerza. Darkseid representa todo lo contrario que hacía Superman, que es un conquistador, un destructor, cuando Superman es alguien que salva. O sea, la belleza está en sus villanos y en cómo resuelve las situaciones así. O sea, quieras o no, la época de plata le debe mucho. Le debe mucho. Aparición de Supergirl, a lo que es actualmente un personaje Superman regular con sus propias historias en la segunda mitad de los ejemplares de Action Comics. Krypto, el perro travieso con poderes que le causaba muchos problemas a Clark, Jonathan y Martha Kent se volvieron personajes centrales del cómic Superboy, el cual exploraba la adolescencia de Clark con todo y su romance con Lana Lang, y personajes como Jimmy Olsen y Lois Lane obtuvieron sus propios cómics en donde tenían sus propias aventuras, ambas enfocadas en la ciencia ficción y la fantasía. Pero las de Lois estaban más enfocadas en descubrir la identidad secreta de Superman y casarse con él. Re migajera está Lois. Mientras tanto, Superman también era presentado como este personaje que habitaba en un mundo con muchos otros héroes como la Liga de la Justicia y por supuesto Batman, con quien compartía su propio cómic llamado World's Finest. Toma en cuenta que en esas épocas los cómics eran dirigidos hacia niños, pero escritos por señores adultos que tenían una visión muy particular de lo que los héroes debían de ser. Sin embargo, estos niños que leían cómics fueron creciendo y algunos de ellos comenzaron a trabajar en la industria y le dieron a los cómics una fuerza y vitalidad que jamás se había visto antes. Y aquí fue cuando los cómics comenzaron a ponerse más reflexivos y comenzaron a cuestionar lo que antes se consideraba incuestionable. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Action Comics 368, un cómic que considero es el vínculo entre la Edad de Plata y la Edad de Bronce de Superman. Es una historia sumamente extraña y que hace que nos preguntemos, ¿Superman de verdad cometió este error? Cierto día Superman regresa del espacio y se da cuenta de que el crimen en la Tierra parece haberse terminado. Los criminales tienen trabajo honesto, los supervillanos se están entregando a sí mismos e incluso los desastres naturales se han acabado. Todo esto hace que Superman comience a sentirse inútil porque su vida ya no tiene un propósito. Ni siquiera como Clark Kent, quien tampoco tiene noticias interesantes que reportar. La razón del cambio son unos seres llamados Centinelas, quienes dicen estar ayudando al mundo. Pero también piensan que Superman es tan poderoso que es un peligro, por lo que le piden que se vaya de la... Lo peor de todo es que en realidad sí. Por ejemplo, actualmente, en unos años atrás, sucedió el evento con el Dr. Manhattan, que literalmente él regresó en el tiempo, llegó al universo de DC, para ser más exacto, al universo de Superman, a la dimensión de Superman, llegó y vio que la llegada de Superman literalmente cambiaba las cosas. Después otra vez estuvo viajando en dimensiones y se dio cuenta que el primer Superman llegó en los años 30 y después otro Superman llegó en los años 60, que hizo que las cosas cambiaran otra vez y fueran diferentes. Incluso desvió la nave de Superman hacia otro planeta o lo quitó de la ecuación y el universo se destruía o el planeta se iba a la chingada, se iba a la mierda. Y todo eso, o sea, al final Superman es como el engranaje que hace que todo gire en el universo de DC. El problema es que Superman aquí... Superman sí quiere que haya paz, que haya todo esto, pero el problema es que el problema es que al final es como, si todo sucede esto, entonces al final, ¿qué me queda hacer también a mí, no? O sea, ya no puedo ser un héroe porque todo está bien, pero tampoco puedo ser Clark Kent porque tampoco hay noticias. O sea, al final es como, al final es nada, es como un retiro permanente. Recordemos que el Superman literalmente envejece muy, pero muy lento. Tierra para jamás volver. Superman lo hace, pero después comienza a sospechar. Por lo que regresa a la Tierra justo a tiempo para ver cómo es que uno de los Centinelas está a punto de destruir su fortaleza de la soledad con la ciudad de Kandor dentro. Superman entonces lo derrota y se dispone a destruir a los otros. Pero el último Centinela, antes de ser destruido, revela algo impresionante. Los Centinelas realmente querían ayudar al mundo y estaban a punto de regresar a su tamaño normal a la ciudad de Kandor. Superman entonces es testigo de cómo la maldad regresa al mundo y debe continuar siendo un héroe porque ahora sabe que
que toda la maldad del mundo es producto de sus propios errores. Este cómic de 1968 es de las primeras ocasiones en las que un escritor se atreve de alguna manera a cuestionar a Superman. Porque nos habla de un personaje que, para seguir existiendo, necesita de un mundo con maldad, ya que si esta no existiera, la figura del superhéroe sería irrelevante. 4 años más tarde, en básicamente 1972, la historia Debe haber un Superman adoptó un enfoque muy similar. Aquí los guardianes de Oa introducen en el Hombre de Acero la idea de que tal vez está ayudando demasiado a la humanidad. Y que al protegernos realmente nos está causando más daño que bien, ya que no nos deja crecer como cultura. Básicamente por eso es que Superman no detiene guerras. Porque lo podría hacer, podría hacerlo, pero entonces la humanidad dependería mucho de Superman para que literalmente detuviera sus problemas. Es como en el cómic donde Superman trató de literalmente resolver el problema del hambre mundial y al final se dio cuenta que comida hay. Comida hay. El problema es la gente, los políticos, los tiranos. Son estas personas avariciosas o personas orgullosas que están mal y que no quieren recibir ayuda. O sea, que literalmente comida hay, pero que las personas mismas se podrían estar salvando, se podrían estar ayudando. Esa misma énfasis se da en otro cómic, que es un cómic donde Superman literalmente decide recorrer todo Estados Unidos, todo el planeta a pie, y se encuentra un niño que estaba siendo golpeado por su padre. Y Superman mismo, y la policía dice, gracias a Dios que apareciste, Superman, y lo pudiste ayudar y salvar todo esto. Y Superman le dice, no me necesitaban. Cualquiera que hubiera visto las señales, cualquiera que hubiera visto al niño golpeado, pudo haber llamado a la policía, pudo haber hecho algo, pero nadie lo hizo. Nadie quiso hacer nada. No me necesitaban aquí porque una llamada, un aviso, lo pudo haber dado un vecino, un amigo, un pariente, pero nadie lo hizo. Todo el mundo se hacía de la vista gorda. O sea que ahí en ese mundo, en ese número, demostrando que literalmente el ser humano se puede ayudar a sí mismo o puede ayudar a otros. El problema es que deciden hacerse de la vista gorda. Deciden ignorar las cosas. Tras la plática, Superman protege a unos inmigrantes mexicanos quienes son explotados, pero también les dice que su ayuda solo puede llegar hasta cierto punto, ya que ellos necesitarán de voluntad si es que quieren resolver todos sus problemas. El cómic cierra con Superman preguntándose qué tanto debe ayudar y con los guardianes llegando a la conclusión de que su trabajo está hecho. Los mejores nutrientes para una vida mejor. Lo peor de todo es que ese concepto de qué tanto debe ayudar también se retoma otra vez en Kingdom Come cuando Superman pierde su vara de la moralidad, haciendo que sea un Superman que no sabe cuándo actuar o cuándo no. O sea, se vuelve un Superman que no sabe cuándo ser activo o cuándo no. Y de eso, y es uno de los, y Kingdom Come es uno de los mejores cómics de Superman. Gracias a la ciencia. ¿Por qué? Porque su objetivo no era detener a Superman, sino hacer que el hombre que lo puede todo se detenga a preguntarse si lo debe hacer todo. Cabe aclarar que estas historias se escribieron durante la Guerra de Vietnam, un periodo en donde la juventud se cuestionaba cada vez más el papel que el gobierno y las figuras de autoridad en general debían jugar en la sociedad. Por lo que tiene sentido que figuras en el poder como Superman también fueran cuestionadas. E incluso que fueran vinculadas con una ideología política muy específica, tal y como vimos en el cómic The Dark Knight Returns de 1985. Batman regresa. Superman es presentado como un agente del gobierno que pone por encima a las leyes y a las figuras de autoridad, como el presidente, por encima de lo que él cree que es correcto, por lo que es obligado a combatir contra Batman. En esta época no solo sus acciones estuvieron bajo la lupa, sino también sus motivaciones. Algo que podemos ver muy bien. Y lo peor de todo es que te lo dicen en el mismo cómic, de los padres quejándose, la destrucción, todo esto, y al final todo el mundo se retiró. O sea, Hal Jordan se fue al espacio, el detective marciano escondido, Oliver Queen ya viste cómo que te quedó, Diana regresó a aislarse en su isla, Aquaman en su reino. Y Superman se terminó convirtiendo en el perro del gobierno simplemente para así poder seguir siendo Superman y ayudar a las personas. Pero claramente, si el gobierno le dice, ve, deténme a Superman no le queda otra que ir y hacerlo.
bien representado en el anual número 11 de Superman en el cómic Para el hombre que lo tiene todo, una historia de Alan Moore en donde Mongul atrapa a Superman en una ilusión mental en donde el hombre de acero vive su deseo más genuino. Aquí vemos cómo Kal parece anhelar una vida sencilla en el planeta Krypton. Y lo peor de todo es que al final el gobierno simplemente mandó a Superman a encargarse de Batman simplemente porque Batman logró hacer algo que el gobierno no pudo, que es mejorar su ciudad, porque al final en esa historia se demuestra que Batman sí terminó mejorando la ciudad. Gotham ayudándose entre sí, creando a nuevos patrulleros para detener el crimen. Literalmente, el gobierno estaba celoso porque el gobierno simplemente estaba enojado, estaba cabreado simplemente porque Batman al fin estaba haciendo su trabajo bien. Siendo un geólogo y padre de familia. Sin embargo, poco a poco la ilusión se rompe y Kal tiene que decirle adiós a un hijo que jamás existió. Esta no fue la única historia que Alan Moore escribiría para Superman. De hecho, el futuro le tenía preparado uno de los momentos más trascendentales para el personaje. A mediados de los años 80, casi después de 50 años de historias, DC Comics decidió que era momento de reiniciar su continuidad para hacerla más simple para los nuevos lectores. Así pues, decidieron Crisis poner en Tierras Infinitas y el comienzo de Nuevo 52. marcha la historia Crisis en las Tierras Infinitas, en donde héroes y villanos de todo el multiverso unirían fuerzas en contra de la maldad absoluta, el Antimonitor, en una historia que terminaría con 50 años de continuidad. Pero antes de pasar al siguiente capítulo, DC Comics necesitaba darle un cierre a Superman. Cuando hablamos de Alan Moore, usualmente imaginamos historias oscuras, dioses en conflicto y villanos maquiavélicos. Pero en 1986 escribió una historia muy optimista de Superman, aunque al principio no lo parece porque mata a muchos personajes centrales. Se trata del cómic ¿Qué le pasó al hombre del mañana?, el cual fue diseñado para darle un final a las historias de Superman que se venían escribiendo desde 1938. Lo cual fue todo un reto porque Moore no solo tenía que darle cierre a cada una de las historias de los personajes, sino también emular el estilo de escritura que se veía en los cómics antiguos. Desde la portada se nos decía que venían cosas grandes en este cómic. La masacre de Bizarro, la muerte de Clark Kent, el nuevo equipo Luthor Brainiac, la última batalla del diario El Planeta. Todas estas situaciones envueltas en un gran misterio porque al parecer hay alguien detrás controlando toda la situación. El cómic no solo funciona a manera de homenaje de conceptos y personajes de la Edad de Plata como Krypto, Lana Lang o Jimmy Olsen, sino que es de esas raras ocasiones en las que un superhéroe tiene un cierre definitivo y podemos echar un vistazo al futuro en donde nadie ha visto a Superman en años y preguntarnos qué le pasó al hombre del mañana. Ahora que lo pienso, no es tan optimista. Bueno, optimista para los estándares de Alan Moore. Pero no bastaba con darle cierre a las historias de Superman. Lo que a DC verdaderamente le interesaba era el futuro del personaje. Y el encargado de comenzar la nueva continuidad de historias del Hombre de Acero fue el escritor y dibujante John Byrne, a través de su saga Man of Steel, la cual muchos fans consideramos que es uno de los mejores runs en la historia del Yo personaje. pensé que se venían los nuevos 52, pero bueno. Y es que Supongo Byrne que se me las equivoqué. arregla para relatar de nuevo el origen de Superman desde la explosión del planeta Krypton hasta su llegada a Metrópolis y sus primeros enfrentamientos con Lex Luthor. Pero al mismo tiempo que nos cuenta una historia clásica, se las arregla para reimaginar y modernizar al personaje, sentando muchas de las bases que utilizarían muchas historias durante los siguientes 30 años. Por cierto que si quieres una infografía de todos los cómics que he mencionado en este video, ordenados de manera cronológica para que sepas cuáles cómics leer, Puedes ir a mi Instagram, seguirme, mandarme un mensaje. y yo con gusto te la mando completamente gratis. Sigamos pues. El arco de Man of Steel presenta cambios desde el inicio. Todo comienza desde cómo es que Jor-El y Lara mandan a Kal-El a la Tierra, ya que en pocos paneles se nos cuenta que la civilización kryptoniana se encontraba en decadencia y que en los últimos años se había vuelto una sociedad fría, sin compasión o incluso amor. Un mensaje muy similar a lo que vimos en la primera escena de la cinta Man of Steel, ya que ambas historias te plantean que Kal es diferente al resto de los kryptonianos de cierta manera. Es alguien que representa las mejores virtudes de lo que algún día fue Krypton. Si no me recuerdo, en algunas historias dicen que en realidad los kryptonianos ya no nacían como personas normales, sino como artificiales, o sea, generadas por una máquina, y que literalmente Clara es el último bebé hijo de Krypton que nació de forma natural o algo así. O por lo menos biológicamente, hablando. Pero los cambios no terminan aquí. Jonathan y Martha Kent, quienes regularmente solo aparecían en las historias de Superboy porque mueren antes de que Clark sea adulto, son presentados como personajes de soporte importantes para la historia. Los vemos crear a su hijo con los valores de una familia humana y lo apoyan en cada paso al convertirse en Superman. Por otro lado, Lois Lane ahora es una intrépida periodista que está más interesada en su trabajo y en descubrir la verdad que en tener una cita con Superman, y finalmente Lex Luthor es reimaginado
como un criminal de cuello blanco, el dueño de una empresa multinacional en vez de ser simplemente un científico malvado como lo era antes. Todos estos cambios hoy en día son considerados clásicos y los hemos visto en muchas adaptaciones, pero fue Byrne quien los comenzó. No solo eso, sino que nos presentó una versión de Clark Kent mucho más humana que sí se equivoca y que incluso llega a ser egoísta, pero aprende de sus errores y se esfuerza por ser mejor. Algo más similar al Clark que vemos en otras adaptaciones Smallville. como Smallville. Qué bueno era Smallville, Sin duda fue un gran reinicio del personaje y de aquí solo quedaba seguir hacia adelante. Esta nueva continuidad llevó al personaje por lugares que el antiguo canon no se había atrevido del todo. Un gran ejemplo de esto fue cuando Lois y Clark decidieron, finalmente y después de décadas de tener una relación complicada en los cómics, comprometerse. Y ese iba a ser el gran evento de la temporada de cómics, la boda entre Superman y Lois Lane. Pero el destino, o bueno, más bien la marca de DC tenía otros planes. Por esas fechas estaba por estrenarse la serie Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, por lo que la cadena pensó que sería buena idea cuadrar la boda en los cómics con la boda en la serie. El problema era que faltaba mucho para que eso pasara en la serie, y pues los escritores tuvieron que sacarse de la manga todo un arco narrativo para retrasar la boda en los cómics. Aquí fue cuando, en una junta, el escritor Jerry Ordway dijo en tono de broma: vamos a matarlo y ya, como solía. Vamos a matarlo y ya, ¿no? ¿No hubo descendencia? A ver, sí había descendencia en Krypton, pero tengo entendido que en unos cómics te dicen que nacían por como en laboratorio, por así decirlo. Agarraban ADN, lo combinaban, pim pam pum, venga, nací así. En cambio se dice que Superman es la última persona que nació como hijo biológico, como un niño normal o algo así te dicen. Por eso te dicen que era la última esperanza de Krypton, la última esperanza o algo así te dicen, no recuerdo bien. Te cambian a cada 2x3 el origen de Superman. O bueno, la razón por la que llega a la Tierra, que ya es difícil. Ah, o sea, me estás diciendo que por una broma la pelea de Superman versus Doomsday, o sea, la muerte de Superman, se dio, uno de los eventos más importantes se dio simplemente por una broma. Y lo que trajo después de ese evento que viene siendo la Civil War de los Superman, o la Super War. Sin ideas. Pero en esta ocasión nadie se rió. De hecho, decidieron tomar su propuesta muy en serio. Así fue como nació el El concepto güey que le de dije, la muerte de Superman. lo dije en broma, lo dije en broma. Lo dije en broma. Un nuevo villano llamado Doomsday lucharía hasta la muerte contra el Hombre de Acero, quien finalmente Que caería básicamente en teoría sería el primer kryptoniano, en teoría se dice. defendiendo a Metrópolis, la ciudad que juró proteger. El cómic fue un éxito impresionante en ventas. Y es que no solo fue un gran evento para los fans de los cómics, sino que medios nacionales e internacionales cubrieron la noticia y miles de personas que jamás habían leído cómics fueron corriendo a las tiendas por su ejemplar. Ah, no, pero yo hablo de los kryptonianos, el planeta Krypton, no hablo de Superman. Estoy hablando de lo de Krypton, no lo de Superman. Superman sí tuvo un hijo. Yo estoy hablando que literalmente Superman es el último kryptoniano que nació biológicamente en Krypton. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y creo que otra cosa que hizo A ver, ¿estás drogada? este cómic tan especial ¿Estás fue que le drogada? recordó a la gente que Superman seguía siendo un icono cultural muy importante. A pesar de que para esta época llena de antihéroes y personajes más oscuros, muchos ya lo consideraban un Boy Scout obsoleto. El arco siguiente, por su parte, titulado Funeral para un amigo, nos mostraría el impacto que la muerte de Superman tuvo en todo el universo DC, particularmente en aquellas personas más cercanas al hombre y no al superhombre. Para ser la situación más dramática, durante un tiempo todos los cómics de Superman dejaron de publicarse, al menos durante unos meses. Y más adelante veríamos el renacer del Porque Hombre de no Acero preguntaste a través de bien. arcos. Le preguntaste, ¿no hubo descendencia? ¿Descendencia de quién? ¿De los kryptonianos o de Superman? No especificaste la pregunta. ¿Qué? Tengo que adivinar ahora a qué te refieres. Ahora sí adivino para saber a qué exactamente te estás refiriendo con la pregunta. Como el reino de los Supermanes y finalmente la boda de Ahora la culpa es mía porque no haces la pregunta bien. Ah, mira vos. Superman con Lois Lane Mira tras su vos. regreso de la muerte. Algo que me encanta de esta edición es que el papel es como el papel de una invitación de boda. Y checa nada más esta última página. Una Varios página dibujantes triple. del pasado del personaje fueron invitados a Aprende, One Piece. Aprende, Oda. Así es como se dibuja bien un panel.
colaborar en este evento. Para estas fechas, Superman ya tenía más de 50 años de historias. Y eventos como su muerte habían demostrado que ya estaba mucho más allá de ser un simple personaje de cómics. Se trataba de un ícono cultural reconocido por todo el mundo. Bien o mal, todos conocían la clásica historia de dos científicos desesperados que lanzan su última esperanza hacia el cielo y envían a su hijo por el río del destino hasta Kansas, en donde fue criado por una pareja amable y eventualmente se convierte en Superman. ¿Y qué haces cuando tu personaje ya es tan reconocido? La respuesta es agitar las cosas un poco. Si bien muchas historias de los 40s y 50s se llevaban a cabo fuera de la continuidad central, es decir, fuera del canon de DC Comics, en 1989 la compañía comenzó a publicar historias de sus personajes más famosos bajo el sello editorial Elseworlds, historias autocontenidas en donde se exploraban realidades alternas de estos personajes. Y a los escritores les encantó este concepto, porque ahora tenían la oportunidad de explorar a fondo y cambiar a estos personajes sin Básicamente, sacar historias de otras líneas temporales o dimensiones literalmente era la excusa perfecta para experimentar con el personaje o con la historia. Si la historia era buena, pues decían que justamente este evento también había sucedido en la primera línea, en el universo principal, en la dimensión principal. Y si no funcionaba, pues bueno, era otro universo que vete a saber tú que si sigue existiendo o no, porque muchos universos son eliminados cada 2x3. Esto afectara a la continuidad central. En Generations exploramos qué es lo que hubiera pasado si Superman y Batman hubieran envejecido en tiempo real. En The Dark Side lo que hubiera pasado si el cohete de Kal-El hubiera caído en Apokolips, mientras que en The Nail se explora un mundo en donde Kal-El fue criado por judíos ortodoxos, por lo que jamás se convirtió en Superman, y la Liga Judíos ortodoxos, tenía que ser estos judíos. Al final el pintor del bigote chistoso tan equivocado no estaba. de la Justicia se forma en un mundo que desconfía cada vez más de los metahumanos. El sello Elseworlds tiene grandes publicaciones, pero hay 3 historias alternas que creo que sobresalen de entre todas las demás por el impacto cultural que tuvieron. La primera de ellas fue Kingdom Kingdom Come es un gran cómic. de 1996, un cómic hermosamente pintado por Alex Ross que nos habla de cómo la generación de héroes del ayer, liderada por Superman, se retira y da paso a una nueva generación de héroes más impaciente, impulsiva y violenta. En este cómic, una gran tragedia mundial obliga al Hombre de Acero a regresar de su exilio para intentar corregir el rumbo de un mundo que se ha vuelto mucho más complejo. El problema radica eso, como yo te comenté, la inacción de no saber cuándo actuar o no, porque Superman, al ver que perdonaron a un héroe que eliminó, que literalmente a un villano y no fue castigado, hizo que Superman perdiera su vara de la moralidad, porque no sabía si lo que hacía estaba bien o estaba mal, no sabía si actuar estaba bien o si era mejor no hacerlo. Literalmente eso se trata todo el cómic de Superman. Mientras también tenemos una narración de un viejito que es un humano normal. O sea, literalmente toda la narración o todo lo que estamos viendo lo estamos viendo desde el punto de vista desde un humano normal. De habitar, en donde la maldad y la bondad no siempre son tan fáciles de discernir. Esta es una gran historia porque nos habla de un Superman que en cuestión de... El que quiera saber, el que quiera oír la historia está aquí, espérate. Kingdom Come cómic narrado. Mira, tenemos aquí uno de 29 minutos, tenemos otro del horrible futuro de Superman, Kingdom Come, cómic parte 1 de Alejo Zapp, y así, o sea, tenés ahí, mira, Morpho Comics, el futuro de DC, Kingdom Come narrado parte 1, o sea, tenés ahí para consumirlo y ver. Mira, DC Kingdom Come audiodrama, 2 horas, casi 3 horas, ¿ves? Tenés a dónde agarrar esto y poderlo verlo, literal. Mira, Freak Comic, parte 1, ¿ves? El apocalipsis de DC Comics. O sea, tenés a dónde agarrar, eso sí. Poderes es mucho más fuerte, pero que ha perdido su brújula moral, por lo que no tiene claro si su causa es justa o en general cómo hacer lo correcto. Algo muy interesante de esta historia de Superman es que nos dice que su mayor poder no es la superfuerza o la capacidad de volar, sino en su habilidad de hacer lo correcto. Otra historia muy aclamada e influyente fue Superman Red Son. Incluso el héroe que terminó eliminando al villano, después le reclama a Superman diciendo: tú eras el pilar de nosotros, tú eras nuestra vara de moralidad que nos abandonaste. Me abandonaste y dejaste que yo fuera la brújula moral de todo el mundo, que yo fuera la estatua a seguir. Y eso hizo que varios héroes se convirtieran en yo, que todo esto se corrompiera.
demostrando que también que Superman era muy importante para los demás héroes, que era ese faro que iluminaba. Un cómic donde el cohete Que de era Kal en la Unión Soviética ese personaje a seguir. durante la Guerra Fría, por lo que Kal crece para convertirse en el sucesor de Stalin y un campeón de la causa comunista. Sin embargo, aquí lo vemos cegado en un afán por proteger al mundo. Por lo que Kal poco a poco comienza a limitar las libertades de la gente y a cometer actos cada vez más cuestionables con el pretexto Lobotomizaba a personas. de estar protegiéndonos. Una Y Diana tampoco, muy en contra, no estaba aquí, ¿eh? historia que también fue muy aclamada porque hace que nos preguntemos si Superman, bajo ciertas circunstancias, Sería capaz de lastimarnos pensando en que lo hace por El problema de aquí es que Superman pensaba que estaba haciendo lo correcto porque literalmente lo criaron con esa ideología. Pero ya después se da cuenta que está mal y hace lo correcto. nuestro bien. finalmente en estas historias alternas tenemos que hablar de Injustice. Sin duda el cómic ¿Cómo le hizo mal, cómo le hizo daño este cómic al personaje? ¿Cómo le hizo daño este cómic al personaje? más polémico de Superman es Injustice, una historia en la que el hombre de acero es engañado por Joker y comete un gran crimen en contra de Lois Lane, quien se encontraba embarazada, lo cual hace que Superman termine con la vida de Joker y se convierte en un dictador global determinado a conseguir la paz a cualquier precio, incluso a costa de nuestro libre albedrío. Por un lado es una historia sumamente popular, Porque es sencilla de leer, presenta momentos sumamente devastadores y trágicos. Es un buen concepto, pero en la ejecución es mala porque varias veces Superman tuvo que haber perdido, pero es salvado por un guionazo. ¿Por qué? Porque como esto comenzó, primero se dio el videojuego, pues después sacaron los cómics y pues bueno, había que poner guionazos para que literalmente sucedieran los eventos del juego y pues al final eso hace que sea malo también la historia. Y además se apoyaba de un popular videojuego, por lo que atrajo a muchos nuevos lectores. pero por otro lado presenta una idea de Superman y de otros héroes que se aleja de la versión clásica que conocemos. Por lo que muchas personas afirman que esta historia Diana es una Sin que literalmente, es una migajera que busca el amor y la atención de Superman cuando Superman no ha olvidado a Lois, sin mencionar que literalmente Diana le decía, no, sí, Superman, lo que tú estás haciendo está bien, porque Diana siempre vio a Superman como un dios y hizo que fuera eso, un dios. traiciona la esencia de los personajes, ya que Superman, por ejemplo, prioriza el control sobre la esperanza y la inspiración y cruza líneas que el verdadero Superman jamás cruzaría. Lo cual puede hacer que unas personas tengan una idea errónea de lo que Superman regularmente es. ¿Tú qué opinas de este juego? Yo creo que sirve como un gran ejemplo de un punto muy importante. DC Comics es quien decide cuáles historias Te lo vuelvo a decir, era un concepto interesante porque al final no es un Superman que se vuelve dictador porque sea malo, sino que es uno porque lo perdió todo y trata de obtener el control porque no quiere afrontar la pérdida, porque en ningún momento afronta la pérdida. Y eso se demuestra en el juego cuando quiere literalmente traer a una Lois de otro universo simplemente para que esa Lois de otro universo venga, viera esto y dijera... Pues, ¿sabes qué? Lo que hiciste está bien. Por eso que en la película animada, cuando Lois llega y le cuentan todo esto, la Lois del otro universo le dice, no, te has convertido en un monstruo, te has convertido en lo que tú no eres. O sea, se lo dice y por eso que ese Superman de la película animada sí literalmente ya se entrega. prueba y cuáles no. Y a lo largo de los años han existido muchísimas representaciones Porque de quería Superman. que una Lois viniera de otro universo para ver lo que hizo en su universo y que le diera la validación para decir, para sentirse al fin que su camino no se había desviado o no había tomado un camino incorrecto. Y es por eso que Superman tiene esa obsesión de querer ser un dictador y de controlar y Dios y todo que eso. han sido canónicas en distintas épocas, Pero aunque DC Comics sea dueña del canon, el personaje ya está más allá de su control. ya que somos nosotros quienes decidimos a través de cuáles historias leemos y compartimos. Literalmente, el hijo de Clark, que es Connor, tomó la batuta y los escritores aprovecharon para poner toda la inclusión LGBT, que Connor es gay, que tiene una nueva pareja sin de la nada sacada del culo, y a los consumidores no les gustó eso, que literalmente tuvieron que traer al Superman antiguo. ¿Cuáles son las versiones más válidas y menos válidas del personaje? Porque solo aquellas historias que conectaron más con nosotros son las que perduran. Pero lo interesante es que las decisiones no solo nos hablan del personaje, sino de nosotros como sociedad. Habría que preguntarnos entonces por qué una versión malvada de Superman es tan popular, tanto que se ha
Porque son unos X de porquería, que no saben lo que es Superman. Hermano, literalmente las personas que aman al Superman X o al Superman disque realista son personas que se burlan del Superman original. Son unas personas que literalmente quieren, si han perdido la fe en la vida, que literalmente piensan que una persona con poderes sería mala porque sí. Son personas así. Se ha vuelto un punto común dentro de muchas adaptaciones del personaje. Pero también hay que decir que no todas las reinterpretaciones del personaje lo sitúan en ambientes completamente alejados de lo que conocemos. Recientemente James Gunn dijo que no le veía caso a contar de nuevo el origen de Superman. Pero hubo una época en la que por alguna razón DC Comics sacaba orígenes del personaje. Lo interesante es que a pesar de que todos estos cómics contaban a grandes rasgos la misma historia en la que Clark Kent se convertía en Superman, y te lo vuelvo a decir, la razón... después con los eventos de Clockwork o bueno, Doctor Manhattan para ser más exacto, se resume que la razón por la que hay tantos inicios de Superman en sus historias es justamente por eso. O sea, literalmente Superman y el Doctor Manhattan. Literalmente te cuentan que el Doctor Manhattan ha estado viendo el regreso, Doomsday Clock. Ha estado viendo todo esto, pim pam pum, y ha visto que la llegada de Superman a la Tierra siempre desata ciertos eventos. Entonces el Doctor Manhattan se puso a experimentar, ¿y si cambio esto? O si quito a Superman de la ecuación, o si hago esto y todo esto, y pues ahí se resume. Encontraron una manera de literalmente justificarte por qué hay tantos reinicios o tantas historias con diferentes inicios del personaje. Te encontraron la forma de hacerlo. Y lo peor de todo es que lo hicieron bien, porque Doctor Manhattan realmente puede hacer eso. Literalmente Doctor Manhattan es un dios, así que puede hacerlo. Los detalles eran los que nos daban una experiencia completamente diferente. For All Seasons se enfocaba en hablarnos de cómo un tímido chico de Kansas se enfrentaba a la gran ciudad. Birthright nos habla más de cómo Clark tenía que encontrar... Lo peor de todo que el problema es que las personas edgy ven a Superman como un dios y Superman no es un dios. Superman no quiere ser considerado un dios. Superman no es un dios, él nunca se ha considerado un dios. Pero la gente quiere verlo como un dios. Un balance entre su crianza humana y su herencia kryptoniana. Secret Origin es un homenaje a la historia clásica de Superboy de la Edad de Plata. Grant Morrison, en el Action Comics que se llevó a cabo en el reboot conocido como The New 52, regresó al personaje a sus orígenes como guerrero de los marginados, reduciendo sus poderes y cambiando su traje, pero dándonos un Superman lleno de esperanza que es capaz de hacer lo imposible. Mientras que historias como Earth One y American Alien se enfocaban en preguntarse qué pasaría si Superman existiera en un mundo más realista. Y eso es lo fascinante del personaje. Que al cambiar un par de cosas obtenemos versiones completamente... Exacto, es que... A ver, espérate, ¿qué piensa Batman? Mira, ¿qué piensa Batman de Superman? Mira. Lo que Superman piensa de Batman... ¿Qué piensa Batman de Superman? A ver. ¿Qué piensa Batman de Spider-Man? En un principio, como de costumbre, Batman... Este es Spider-Man, a ver. Tenemos el de Superman, pero no encuentro el de Batman. Cuando Batman y Catwoman se comprometieron, todo el mundo estaba feliz por ellos, incluso Clark Kent, a pesar de que nunca recibió una llamada de Bruce para compartir la noticia, así que naturalmente el reportero asumió que el murciélago no lo consideraba un amigo. Lois le insistió a su esposo tomar la iniciativa y llamar a Bruce. Pasaron días y Clark seguía en su negativa hasta que finalmente, en medio de una investigación, él le dijo a Lois lo que realmente pensaba del caballero de Gotham. Sus padres murieron cuando era tan joven, les dispararon, asesinados enfrente de él. Se crió solo, un niño en una gran mansión. Solo. Bueno, no se crió solo porque tenía a Alfred, pero con bueno. las memorias de su padre y de su madre. Él tenía amor y se lo arrebataron. Pudo haber sido un asesino. Debería querer partir el mundo a la mitad solo por lo que le hicieron, y aún así tomó todo ese dolor, todo ese trauma interior y lo convirtió en esperanza. Yo tuve el amor de mis padres, tuve a Ma y Pa todo el tiempo. Tuve toda una niñez llena de aprendizaje y felicidad. Debido a mis poderes yo tengo que hacer esto, mientras que él solo tiene su ingenio y su fuerza de voluntad, y aún así eligió hacer esto. Todos quieren ser como él. Él realmente es mejor hombre que yo. Si él no me llamó es su manera de decir que no somos amigos, no realmente. Cuando Batman y Catwoman se comprometieron, todo el mundo... Déjame ver si por aquí encuentro la de Batman, espérate. ¿Por qué sigue vivo? Soltero, no.
¿Cómo es que Batman se volvió inmortal? Superman. No, la triste historia del único sobreviviente de Metrópolis. ¿Quién mató a Shoku? ¿Dónde estará esa? El día que Joker todo esto, bla bla bla. Superman no puede salvar a todos. Mira, otro cómic muy bueno que representa por qué Lex le gusta cagarle la vida a Superman. Narcisista de porquería. El regalo perfecto de Batman. ¿A dónde estará? Cuando Batman y Catwoman se comprometieron, todo el mundo estaba feliz por ellos, incluso Clark A Kent, ver, a ¿qué pesar de piensa Batman de ¿Qué Superman? piensa Batman de Spider-Man? En un principio, como de costumbre, Batman solo veía Me equivoco al ver. Veo la S y digo, bueno. A ver, acá, este. ¿Por qué Batman respeta más a Superman que a otros superhéroes? La respuesta es clara, porque Batman desearía ser Superman, no por su superfuerza, visión calorífica o habilidad para Batman desearía tener la percepción pública de Superman como símbolo de esperanza incluso en los tiempos más oscuros para la gente de todo el mundo. Batman solo inspira miedo tanto a criminales. No. Batman y Superman, los mejores amigos. ¿Sabías que Batman versus Superman, el respeto? A ver, acá tenemos el cómic. A ver, espérate, mira. Acá tenemos el cómic. A ver. Entrando al mismo edificio, Superman... Él se habría vuelto un asesino. Él ha de querer acabar a todos por lo que le hicieron. Aún así tomó ese dolor, ese trauma, quien es hoy. Clark dice, cada niño es Superman. De repente... A ver, sí. Superman no puede... A ver, vamos a ver que tú lo mandaste, a ver. Es que lo estaba buscando en clip porque es más rápido y más resumido, ¿no? todo su planeta fue destruido. Mira, Es el acá último está. sobreviviente. Esto es lo que piensa Superman de Batman, ¿ve? Digo, lo que piensa Batman de Superman, mira. De un holocausto. Creció en una granja dándose cuenta lentamente de lo diferente que era. Un extraño descubriendo cada día lo extraño que era. Tiene el poder de partir el mundo a la mitad. Y podría, con un meñique. No es su mundo, no somos su gente. Deberíamos ser como hormigas para él. Imagina eso, el siempre estar excluido en el borde. El dolor de saber que nunca serás parte de algo, no completamente. Y aún así tomó todo ese dolor y lo convirtió en el símbolo de la esperanza. Yo solo soy un chico rico de la ciudad. Conocí a mis padres. Sabía quién era, sabía en qué me tenía que convertir. Yo no tuve opción salvo el ser quien soy. En cambio, él sí tuvo todas las opciones y decidió ser quien es. Todo niño se inspira en él. Él sí que es mejor hombre que yo. Es que ahí está, hermano. Es eso. Eso es lo que representa. O sea, muchos dicen, no, es que Superman sería un Superman más realista. No, Superman... Hermano, el cómic de All-Star, cuando Superman tiene que irse al sol, Lex Luthor obtiene los poderes de Superman y literalmente al final Lex Luthor comienza a ver el mundo como lo ve Superman. Comienza a ver átomo por átomo, desarrollar todo esto y literalmente deja su ego, deja su narcisismo de querer demostrar que es mejor que Superman y literalmente dice... Puedo ya ayudar a la gente, puedo salvarlos a todos. Y Superman le dice, no, es mentira, Lex, porque si hubieras querido salvar a todos, si hubieras querido salvarlos, no te hubieras concentrado tanto en destruirme. Pero date cuenta, Lex Luthor para al fin dejar ese odio que le tiene a Superman, tuvo que ver el mundo como lo ve Superman. El problema es la gente que literalmente quiere traer a Superman a un terreno más abajo cuando Superman siempre está acá. Superman no ve el mundo como nosotros. Deja de guiar el punto. Superman no ve el Superman como nosotros. No ve el mundo como nosotros. El problema es que la gente lo quiere convertir en muy humano. En una ocasión, no es Lex humano. Luthor llegó a preguntarse cómo es posible Porque es el mejor humano que puede existir. Lo que debería representar la humanidad. que Superman siempre tenga tiempo de ayudar a la gente. Mira, es como si pudiese estar en todos los lugares a la vez. Y entonces Luthor tuvo una idea. Decidió atracar un banco utilizando armamento pesado a la vez que detonaba un explosivo en una presa que amenazaba con inundar un pequeño pueblo. Desgraciadamente, justo ese día, un chico llamado Mike condujo su auto hasta las vías de un tren con la intención de... A ver, seamos sinceros. El güey que hizo eso literalmente se buscó el mal. Vamos a ser honestos.
Vamos a ser honestos, se buscó el mal. Ser rescatado por el héroe, y aunque Henry, su hermano, insistía en que esto era una mala idea, Mike estaba cegado por su admiración. Superman enfrentó a Luthor y logró también detener la inundación que amenazaba al pueblo. Henry apenas bajó del auto antes de que el tren lo arrollara, pero Mike murió con la esperanza de ser salvado. Superman había logrado escuchar los gritos del chico, pero no pudo hacer nada por él. En prisión, un guardia le preguntó a Lex si no estaba cansado de perder siempre. ¿Acaso no lo ves? Cada vez que peleamos, él no está salvando a alguien. Planta suficientes semillas y de vez en cuando una de ellas revelará el potencial de crecer como algo muy, muy interesante. Superman no puede salvarlos a Básicamente le acabo de decir, no, yo sé que voy a perder. No tengo oportunidad de ganarle, yo sé que voy a perder, pero mientras está ocupado conmigo, no puede salvar a otras personas. Y esa persona que no es salvada, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Van a hacer con rencor? ¿Con odio? ¿Va a buscar venganza de Superman? Simplemente planto la semilla de la venganza. Planto una semilla. Y simplemente voy a esperar a ver lo que pasa. E incluso Superman sabe. Superman va a tener que cargar con la culpa de no haber llegado a tiempo y salvarlo. Lo cual también es una forma de ganar. No física, no le gano físicamente. Pero le gano aquí y aquí. Por eso te digo, o sea, Lex Luthor a veces simplemente busca cagarle el día a Superman simplemente por eso mismo. Para que no salve a nadie. Distintas del personaje, porque para estas alturas y demostrar que no es tan perfecto como la gente cree. Superman no es una fórmula rígida, sino un personaje con cualidades mitológicas que puede ser visto e interpretado desde distintos ángulos, lo cual nos permite ver distintas facetas de Clark Kent, las cuales se adaptan a distintas épocas. Y nos habla de cuáles son los valores más importantes de la sociedad en ese momento exacto de la historia. Este sentimiento también se vivió en otros cómics del personaje. Superman es golpeado súbitamente por una mujer llorando. La razón, ella no pudo localizarlo a tiempo para que pudiera salvar la vida de su marido, quien necesitaba urgentemente de una operación microscópica que solo Superman tenía la habilidad de realizar. Ojo que Superman ni siquiera sabía de la existencia de esta persona, pero le está echando la culpa a Superman porque, bueno, alguien le tiene que echar la culpa, ¿no? Plantea un panorama en el que a menudo preferimos no pensar y que los cómics prefieren ignorar. Con cada decisión que Superman toma, ¿cuántas vidas está dejando de salvar? Lo sé, es una pregunta fuerte. Pero en un mundo realista, cada que Superman salva un edificio en llamas, debe elegir ignorar otro desastre. Al detener una guerra, seguro pone en marcha otras consecuencias negativas. Y cada que se toma un descanso, miles de personas que podrían ser salvadas, no lo son. En este cómic de Grounded, Superman decide recorrer caminando Estados Unidos lo que te decía, conectarse con lo que verdaderamente le importa a las personas. Y cuando conocemos este tipo de cómics, películas como Man of Steel tienen mucho sentido porque precisamente se crearon en el contexto de historias como esta, Earth One o American Alien, en donde vemos elementos bastante oscuros en juego, quizás porque vivíamos en una época en la que nos costaba trabajo creer que el poder podía ser tan inocente como Superman a veces lo hacía parecer, y se enfocaba No. La gente quiere creer que una persona no puede ser tan buena como Superman, que literalmente lo tienen que degradar a hacerlo más realista para literalmente ser morros edgys y todo esto, y ahora, ay, sí, es que Superman, este sí es un Superman realista porque simplemente de que les guste esa versión demuestra que no saben nada del personaje. Que te puede gustar, no te estoy diciendo que no te pueda gustar, te puede gustar, pero el simple hecho de que defiendas esos cómics como que si literalmente se fuera Superman, demuestra entonces que literalmente no sabes lo que representa Superman, no sabes lo que representa la Ace, no sabes nada. Las fallas de estos personajes que a primera vista parecían perfectos. Afortunadamente no todos los enfoques son así de sombríos. Por ejemplo, el cómic Paz en la Tierra aborda este tema desde un enfoque realista, pero con un final mucho más optimista. Aquí el Hombre de Acero intenta llevar a cabo una tarea sin precedentes para enviar comida a todo el mundo, pero se da cuenta de que el mundo es mucho más complejo de lo que él cree y que hay algunas tareas que son dictadores que literalmente ya de por sí tienen comida y aún así quieren tener más, haciendo que su pueblo se muera de hambre para un solo hombre, incluso si se trata de un superhombre. Sin embargo, países que literalmente le cierran la entrada a Superman disparándole para que no entreguen comida, como diciendo no queremos ayuda.
pero el pueblo sigue sufriendo. Al final, decide guiar con el ejemplo tal y como siempre lo ha hecho. Pero también los ideales políticos de Superman cambiaron con el nuevo siglo. Y una historia que me encanta por lo que representa es el Action Comics 900, en donde Superman renuncia a la ciudadanía estadounidense y se pone del lado de unos manifestantes quienes se oponen a un gobierno represor. Por fin, después de más de medio siglo, Superman dejó de luchar oficialmente por un solo país y se posicionaba como un héroe global que... Lo peor de todo que también hay un cómic actual que literalmente había unos policías que trataban mal a unos alienígenas y le dicen: "Ay, este Superman es falso porque el Superman no defendería a unos alienígenas, no defendería la vida de un alienígena". Superman le dice: "Yo defiendo la vida de todo ser que la necesite, ya sea humano, perro, animal, alienígena, yo protejo y defiendo toda la vida". Ahora luchaba por la verdad, la justicia y un mejor mañana. Pero yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Superman en el siglo XXI es haber sido escrito por Grant Morrison. All Star Superman para muchos es la historia definitiva del personaje, ya que captura la esencia de lo que Superman es y ha sido durante toda su historia. En esta historia, Superman fue envenenado por Lex Luthor con una sobrecarga de energía solar y tiene poco tiempo de vida, por lo que debe prepararse a sí mismo, a sus familiares y amigos y al mundo para un mundo en el cual él ya no estará. Este cómic retoma elementos de varias épocas de Superman, pero los presenta bajo una mirada contemporánea que nos hace entender perfectamente bien por qué Superman hace lo que hace y por qué sigue siendo relevante tantas décadas después de su creación. Mucha historia de Superman. Mark Kirby, por ejemplo, en muchos cómics Mark Kirby muestra que están en la mierda, pero cuando Superman o cualquier héroe intenta ayudar, los reciben con... Exacto. Superman prefiere limitar sus poderes o hacerlo menos poderoso para hacerlo más humano. Pero lo interesante de esta historia y del enfoque que Grant Morrison en general le da al personaje es que él constantemente decide hacer a Superman tan fuerte como la historia lo requiera. Y gracias a eso en sus historias lo hemos visto ser lo suficientemente sabio como para contestar la pregunta incontestable, lo suficientemente fuerte como para cargar la mitad del infinito, tan inteligente como para memorizar y entender en pocos segundos la máquina de los milagros del futuro lejano, tan infalible como para terminar una guerra interplanetaria deseando un final feliz, e incluso su versión de Cosmic Armor Superman era capaz de escuchar el crujido de las hojas de los lectores al voltear las páginas y tenía la capacidad de alterar la trama. Y es que para Morrison, que vivió su niñez aterrado por la idea de un holocausto nuclear por la Guerra Fría, Superman era una idea mucho más poderosa que la mismísima bomba atómica, por lo que dedicó su vida para hacerla lo más real posible. ¿Qué Superman? Es literal. Muchos dicen: no, es que eso es el Superman realista es realmente como si llegara al Superman, o sea, el Superman que salva animales y todo esto, es el Superman wow, y es como, hermano, Superman nace como un personaje wow. Literalmente Superman nace como el personaje de defensor de las minorías. Un personaje que es un inmigrante porque literalmente sus creadores son inmigrantes que escapaban de eso. Escapaban de lo del güey del bigote chistoso. Superman siempre ha sido un personaje wow. Es como que te digan: "Ay, a los X-Men ya lo hicieron wow". Hermano, X-Men es wow desde sus inicios porque literalmente los mutantes son discriminados. Cualquier otro superhéroe que tenga poderes es aceptado, pero los mutantes, simplemente por nacer como mutantes, son discriminados. Literalmente los X-Men son un paralelismo a cómo las personas de colores son discriminadas. O sea, los X-Men, que son wow, las personas que se quejan de eso son personas, como te lo vuelvo a decir, que no saben nada de los personajes, no saben nada de los cómics. Literalmente se siente que solo porque leyeron una versión edgy o una versión realista ya se siente que son más conocedores que literalmente lo que han consumido todos los cómics. Este verano disfruta del sabor de siempre. Qué bueno es Futi, Grant Morrison sin duda nos demostró que el Hombre de Acero todavía tenía muchas historias por contar, incluso conservando sus características más clásicas. Sí. Y quizás es por eso que DC Comics constantemente reinventa al personaje y lo hace más accesible para nuevas audiencias a través de reboots como The New 52, Rebirth y muchos otros que honestamente no han tenido la misma trascendencia. Al mismo tiempo que le han permitido al personaje evolucionar, ya que hoy en día es más común que lo Aunque veamos... ahorita literalmente de Absolute, lo que estoy leyendo, lo que me estoy enterando más de Absolute, lo que están pegando mejor son los Batman, más por sus enemigos, por lo de los enemigos, y lo de Flash Absolute.
O sea, me he dado cuenta que y más la gente habla de los enemigos de Batman, Axolotl, y que los cómics de Flash Axolotl están muy bien, están muy buenos. Casado con Lois Lane e incluso con un hijo, John Kent, quien primero vivió varias aventuras junto a su padre y después incluso tomó el manto de Superman durante la ausencia del mismo. ¿Cómo la cagaron con las historias? Sí, obviamente John tenía una visión diferente del mundo como Superman. Ya que sus historias y lucha se enfocan más en temas ecológicos y de luchar en contra de las injusticias del sistema, luchas con las que Clark quizás no se siente tan cómodo porque no nació en nuestro mundo, pero que John se adopta como suyas. Por su parte, historias más... El problema es cómo lo hicieron, o sea, para que literalmente ese Superman ecologista y LGBT y todo esto sucediera, tuvieron que sacar al Superman original. O sea, debe de construirse su propia identidad. Por ejemplo, algo que literalmente está haciendo Damian, de construyendo su propia identidad al fin. Y todo esto que se están... Damian pasó de... A ver, todavía hay gente que odia a Damian, pero a mucha gente ya le está comenzando a caer bien Damian cómo está construyendo su propia identidad. Está teniendo su propio desarrollo de personaje lejos de Batman. Recientes como Space Age, una historia sumamente oscura, nos dice que Superman representa la esperanza aún en acá simplemente fue sacamos a Superman porque si tiene que ir al espacio, ponemos que Connor ya es adulto y que ocupe el espacio de Superman y lo hacemos que sea gay, que sea ecologista y le metemos un novio que literalmente el novio tenga más importancia que Superman. Y es como, ¿qué? ¿Qué? Literalmente el novio tenía más importancia que el propio Superman. Déjate joder. Y a la gente le cagaba eso y pues bueno, tuvieron que regresar al Superman antiguo. La saga de Warworld nos habla de cómo Superman intenta... pero todavía sigue teniendo al novio gay. Eso sí. Civilización. ¿Quién es el pasivo? No lo sé. Ahí sí ya no me preguntes. Ahí sí ya no me preguntes. No sé quién sea el pasivo. De sus cadenas ideológicas, Absolute Superman nos presenta un origen completamente diferente del Hombre de Acero, en donde también regresa a ser un luchador social que ve por los más oprimidos, y antologías como The World nos presentan al Hombre de Acero visto desde la perspectiva de varios equipos creativos alrededor del mundo. Así que a final de cuentas, ¿quién es Superman? Si bien parece ser un enigma plasmado a lo largo de casi 90 años, cada una de sus historias nos da un pequeño fragmento de la respuesta. Sí, es un defensor de los oprimidos, un instrumento de propaganda, un inmigrante buscando hacer su nuevo supongo hogar. Que porque recién está comenzando. El problema es que Batman literalmente le están espedruneando a los enemigos. Un lugar mejor. Hermano, cada número que sacan de Batman, cada 2 o 3 números que sacan de Batman agregan a un nuevo villano. Hermano, ¿estás espedruneando todo o qué? Con Superman se están tomando las cosas lentas. Con la Amazonas, con Wonder Woman, bueno, ni sé qué mierda está pasando con ella. Y con Barry Allen solo sé que los cómics están buenos. Con el detective marciano, supe que el inicio estaba bien interesante, pero ya después no supe nada más qué pasó con el Axolotl marciano. Y un dios que camina entre los humanos. Pero al mismo tiempo es mucho más que todo eso, es una conversación abierta entre generaciones. Y por lo mismo lo reinventamos, criticamos, idealizamos e incluso a veces lo olvidamos. Pero él siempre regresa porque Superman no pertenece a una época, país o ni siquiera a una editorial. Es una idea que ya se ha plasmado permanentemente en nuestro inconsciente colectivo. Pero en el centro de esa idea que todos tenemos de Superman, creo que hay una gran constante. Que todos pensamos en Superman como alguien sumamente poderoso que hace lo imposible y lucha por hacer lo correcto. Y para mí ese es el valor más grande del personaje. Que nos habla de que en el fondo todos admiramos y anhelamos ver una persona sumamente poderosa que utiliza dicho poder no para su bien, sino para beneficiar a la humanidad. Porque se trata de alguien que más allá de tener visión de calor o mirada telescópica, se ha dado cuenta de que los seres humanos estamos todos conectados y somos todo lo que tenemos, por lo que tiene todo el sentido del mundo que seamos personas amables y decentes. Yo lo vuelvo a decir, el mejor ejemplo de lo que Superman quiere representar a la humanidad es literalmente Superman cargando el mundo. Es este cómic. Es este cómic porque literalmente Superman se desaparece y todos los héroes deciden ayudar en Metrópolis, al mundo, incluso personas normales queriendo también transmitir esperanza y bondad. O sea, demostrando que Superman se ha convertido en un símbolo. Se ha convertido en eso, literalmente. Este es uno de los mejores cómics, bro. Me sorprende que no lo haya mencionado, Me sorprende.
con los demás. Y en este sentido, Superman es una idea tan Wonder poderosa. Woman está muerta porque no lo han actualizado en los cómics. Son de estos típicos cómics de relleno donde se enfrentan contra demonios pequeños. Es que, a ver, tengo entendido que Wonder Woman se puso muy interesante cuando tuvo su hija. O sea, creo que los números de la hija de Wonder Woman son más interesantes que la propia Wonder Woman. Pero bueno, Que ha resistido guerras, yo solo digo censuras, los crisis hechos. editoriales O y sea, hasta literalmente he visto más clics y cosas sobre la hija de Wonder Woman que sobre Wonder Woman. Pero bueno. del canon. Porque nosotros le dimos ese poder. Porque nosotros a lo largo de 90 años de historias y adaptaciones lo convertimos en una de las ideas más poderosas que jamás hayamos creado. Una idea mucho más poderosa que la bomba atómica. La idea de que todos podemos mirar hacia arriba y ver por la verdad, la justicia y un mejor mañana. Geekers, espero que les haya gustado mucho este video. Creo que es uno de los que más trabajo me ha costado hacer. Así que... Está muy bueno, 1 hora y 10 minutos. No hay de qué, bro. Yo solo puedo decir de nada por el trabajo grato que doy.